Saludos, hermanos. En esta ocasión vamos a estar, como ya les avisamos antes, considerando unas cuantas objeciones relativas a lo que nosotros enseñamos que dice la Biblia sobre el reino milenario del Mesías. ¿Ok? Entonces, pues, antes de entrar en realidad en el tema, leyendo los textos, las escrituras, quiero que, a manera de preámbulo, quiero que vean unas láminas que voy a mostrar, porque tienen mucho que ver con el tema. ¿Ok? Todos los que quieran entender bien este tema, es importante que entiendan primero lo que vamos a mostrarles ahora en el preámbulo. ¿Ok? Y después pasamos entonces a la siguiente sección explicando los temas, o sea, las objeciones o las enseñanzas que han presentado algunas iglesias cristianas y que francamente tenemos que decir que están equivocadas. Entonces, por eso llamamos o titulamos esta serie, sí, porque quizá lo hagamos en dos veces o tres, contestando objeciones relativas al reino milenario del Mesías, ¿verdad? Bueno, pues vamos a comenzar mostrando la pantalla donde está la lámina o el diagrama o lámina que quiero mostrarles y explicar brevemente. Aquí va. Ok. Esto que tenemos aquí es lo que llaman un plano de piso del templo de Salomón. ¿Ok? Es importante que entiendan todo esto para que entiendan mejor el tema del reino milenial. Bueno, pues aquí tenemos un plano de piso, o sea que lo único que se ve, ¿verdad?, es la base, como si estuviéramos mirando el piso de arriba abajo, desde arriba. Y aquí vemos a la entrada del templo, pues esto representa dos columnas, ¿verdad?, que erigieron a la misma entrada del templo. Esta es la entrada del santuario, del templo de Salomón. Y aquí pues se ve lo que si representa una escalera, ¿verdad? Había que subir una escalerita aquí. Aquí había dos columnas y esta era la entrada al santuario. Aquí estaba primeramente el lugar santo, todo esto. Aquí está la mesa con la... Aquí no está ilustrado la mesa de los panes de la presencia y eso, y el candelabro, pero aquí está ilustrado lo más esencial para entender el tema. Este es el altar del incienso, que representaba las oraciones de los santos. Y aquí, pasando un velo, atravesando un velo que había aquí, pues estaba el lugar santísimo y el arca de la alianza o el arca del pacto estaba aquí, en este lugar. Ahora, lo más importante para el tema de hoy es entender esto que está alrededor aquí. Esto, ¿eh? Entender que alrededor, o sea, a tres lados del templo, dos lados acá a lo largo y atrás, un lado atrás, había una serie de cámaras, de cuartos, de habitaciones, de moradas. Todas esas son palabras que pueden describir esos lugares. ¿Ok? Y eso tiene mucho que ver con lo que vamos a estudiar hoy. Aquí tenemos a la derecha, es como si estuviéramos entrando al templo, ¿verdad? Nos quedaría a nuestra derecha una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13 cámaras o 13 habitaciones o 13 cuartos. ¿Ok? Pues al otro lado habría una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12 habitaciones. Y acá, de la parte de atrás, había una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Supongo que todos podrán sumar fácilmente cuántas cámaras había ahí, ¿verdad? Porque en este momento es respectivo al número de cámaras,
aunque tiene su significado, pero no vamos a entrar en eso porque serían demasiados detalles y se haría muy largo el tema. Bueno, el asunto es que en esas cámaras vivían o se quedaban o se hospedaban los sacerdotes que iban, que habrían de oficiar, y levitas y los guardias, ¿verdad? Cada cual en su sitio, que habrían de oficiar en en el santuario, en el templo, cada día, cada semana, etcétera. Y había una serie de, una organización ahí tremenda que no es el tema de este momento. Solamente queremos ilustrar esto de los cuartos, las cámaras, que en esas cámaras o cuartos o habitaciones o moradas, es importante para mí mencionar esos distintos sinónimos para llamar a esos cuartitos, ¿verdad? Porque las escrituras usan varios nombres distintos para esas cámaras, que son cámaras que en el sentido de cuartos, de dormitorios, ¿no? Pero se le llaman moradas, habitaciones o cámaras. Bueno, fíjense que acá abajo dice que tomando esta regla, hay 100 pies en esta regla, en esta línea, que si se aplican acá al tamaño del santuario, el templo de Salomón, pues a lo largo tenía más de 100 pies. Ustedes lo calcularán en metros en los países donde se usan metros. Más de 100 pies de largo, ¿verdad? Y como la mitad de eso de ancho, más o menos. ¿Ok? Entonces, quiero que vean también otro, digamos, esto es una ilustración, ¿verdad? Esto es una pintura, para que vean desde afuera el templo. Estábamos viendo la base, el plano de piso, ¿verdad? Pero ahora mirando el templo desde afuera, encontramos primero el altar de los sacrificios a la entrada, o sea, antes de entrar al templo, obviamente. Todo eso donde se ven esas columnas, todo eso era parte del santuario, ¿verdad? Pero estamos hablando ahora del templo esencial, esto acá, de Salomón. Primero se veía el lugar de los sacrificios, el altar de los sacrificios, el altar de los lavatorios a la izquierda, más bien la fuente de los lavatorios, y otros implementos y o mesitas para otros oficios que no vienen al caso en este momento. Pero aquí subimos la escalera y aquí están las dos columnas, ¿ok? Y por ahí se entra al santuario. Y lo interesante o importante para este tema es esto que se ve acá a la izquierda. ¿Ok? Estas son las cámaras que vimos en el plano de piso, los cuartitos. Claro que aquí el pintor de esta imagen pues puso menos, pero eran muchos cuartitos. Aquí vemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, nada más, ¿verdad? Pero esto es una ilustración hecha por un pintor moderno, eso no es exacto en todos los sentidos. El primero, el plano de piso, ilustraba más cuartitos que este, ¿verdad? Por eso lo importante es lo siguiente, que había tres pisos de cámaras a cada lado, a cada uno de los lados largos. ¿Eh? Así que aquí vemos un piso, primer piso, segundo piso y tercer piso. Y cada uno de esos pisos, pues, contenía un número de cuartitos, ¿verdad? De cuartos, de cámaras, de habitaciones. Y al otro lado había lo mismo. Y detrás, la parte de atrás del templo, pues había un número menor, sí, pero tres pisos también de cuartitos. Y igual que a la derecha, acá mirando, si fuéramos a entrar al templo, a la derecha hay el mismo número de pisos, tres pisos, y cada uno con un número de cuartitos. Ok, lo importante es, hermanos, que este templo de Salomón que fue diseñado por David, pero construido por Salomón, pero fue inspirado el diseño por el cielo, el Padre Celestial, en visión a David, ¿verdad? Ok, y que este templo representa, hermanos, el reino de Yahweh, el reino de Yahweh, ¿ok? Eso es lo esencial aquí, en esta ilustración que estamos mostrando. Creo que hay otra lámina, pero es lo mismo, solo que hecha por otro autor, otro pintor, ¿verdad? Que pinta algunas cosas diferentes, pero es básicamente lo mismo.
Aquí están las tres pisos de cámaras o moradas, uno arriba de otro, y al otro lado se ve solamente esta partecita de la misma hilera o una hilera igual de tres pisos con un número de habitaciones o moradas en el templo. Lo importante es que en esas moradas habitaban por cierto periodo, por turnos y demás, ¿verdad? Los sacerdotes, y los guardias del templo. ¿Ok? Entonces, dejamos de mostrar eso para pasar a la segunda, digamos, sección del tema, que en realidad esto es el preámbulo, ¿verdad? El tema está por comenzar dentro de algunos segundos. Así que me dan unos segundos para pasar a la otra parte y volvemos y vamos a explicar todos los pasajes que tienen que ver con ese templo y que ese templo tiene que ver con con el reinado de 1000 años del Mesías. Ese es el punto. Así que volvemos enseguida. Muy bien, después de haberles presentado el preámbulo relativo al templo de Salomón, que ya vieron, recalcando principalmente el número de cámaras que había alrededor del templo, como parte del templo, obviamente, como parte del santuario y del templo, pero alrededor, a ambos lados largos y en la parte de atrás. Ya ustedes vieron el diagrama, ¿verdad? O las láminas que mostramos. Bueno, pues ahora entonces iniciamos la parte segunda, podremos decir, de la presentación, que es contestar ciertas objeciones que se han presentado a nuestra posición relativa al reino milenario del Mesías. El asunto es que algunas iglesias cristianas, muy pocas, quizá una o dos, enseñan que el reino del Mesías va a ser en el cielo. O sea, que en la segunda venida del Mesías, él viene a recoger a los suyos, llevarlos al cielo por 1000 años. Y entonces, si pasarán 1000 años supuestamente haciendo juicio allá sobre los seres humanos, y después de eso es que bajan a la tierra, según ellos, y entonces ahí comenzaría el reino del Padre, ¿verdad? O el reino del Mesías, pero el reino eterno. El reino milenial, según ellos, es en el cielo. Nosotros entendemos, enseñamos lo que era el entendimiento original de ese tema. ¿Ok? Si ustedes buscan, por ejemplo, una enciclopedia o un comentario bíblico importante cristiano que se llama Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, en el tomo 9, si no me equivoco, si no es el 9 es el 10, pero creo que es el tomo 9. Está en inglés un libro, yo lo tuve en inglés, pero ahora está en español, que se llama Source Book. Source Book quiere decir libro de fuentes, fuentes originales. En ese libro ellos citan escritos antiguos que muestran que los adventistas del séptimo día, primero los originales, creían que el reino iba a ser en la tierra, porque eso es lo que ellos entendían que enseña la escritura, la Biblia. Y es lo que enseñamos nosotros también, y es lo que ha enseñado siempre la Iglesia de Dios, como se ha llamado la Iglesia de Dios el séptimo día, y otras iglesias con nombres similares, que desde el principio, desde mucho antes del 1840, enseñaban, desde el siglo I, se ha estado enseñando que el reino del Mesías es en la tierra. De pronto, esos queridos hermanos que ya mencioné, empezaron a enseñar que después, entre 1840 y 1844, empezaron a enseñar que el reino no es en realidad en la tierra, el reino de 1000 años del Mesías en la tierra, sino en el cielo. Y ellos mismos citan ahí pasajes históricos que muestran eso. De pronto, como tenían una división entre ellos en términos de si el árbol de la vida aparecía al principio del milenio o al final del milenio, llegaron a unas conclusiones distintas que cambió todo el panorama. Y empezaron a enseñar que el reino del Mesías va a ser en el cielo, de 1000 años en el cielo.
Eso está en un libro que se llama Source Book, quizás yo no pronuncie bien el inglés. Source Book, quiere decir el libro fuente, que es el tomo 9, me parece, de la serie de comentarios, que son 8 comentarios bíblicos. Comentario bíblico consiste de 8 tomos, y me parece que el 9 es el Source Book y el 10 es la Enciclopedia Adventista. Ok, y nosotros vamos a demostrar por este tema que sigue ahora y que quizás haya que dividirlo en dos por lo largo del tema, que eso está equivocado, que los adventistas primeros, originales, son los que tenían razón, que el milenio es en la tierra y no en el cielo. Y así creen también todos, hasta donde yo sé, si no todos, casi todos los cristianos evangélicos creen así, que el reino del Mesías cuando venga es en la tierra por 1000 años. Bueno, pues vamos a ver los pasajes. El tema de hoy es este. Vamos a ver hoy, ya vimos muchos pasajes que muestran que el reino es en la tierra, ¿verdad? Hoy vamos a mostrar los pasajes que estos queridos hermanos eh, presentan para demostrar, para decir, según ellos interpretan, que el reino es en el cielo. Bueno, vamos a empezar por ahí. Vamos a mostrar el documento, mi documento, ¿verdad? Donde yo hago la compilación de pasajes. Ahí está. Contestando objeciones sobre el reino. Todo esto se basa, por lo menos la primera parte, ¿qué fue lo que prometió el Mesías a sus discípulos en Juan 14, del 1 al 3? Ese es el texto clave que ellos citan para decir que vamos para el cielo. Yohanan 14, 1 al 3, o sea, Juan, capítulo 14, versos 1 al 3 dice, en la casa de mi padre, las frases que yo subrayo son las claves. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones. También otras versiones dicen otras muchas moradas, es lo mismo. Si así no fuera, se lo hubiera dicho. Así que voy a preparar un lugar, otra frase clave, para ustedes. Y cuando vaya y les prepare un lugar, vendré otra vez de la segunda venida y los recibiré conmigo, esa es la frase clave próxima, para que donde yo esté, ustedes también estén. Así que ellos dicen, ¿dónde va a estar el Mesías? ¿Dónde está y dónde va a estar? En el cielo. Pues, por lo tanto, eso quiere decir que fue a prepararnos moradas, lugares en el cielo. Eso no es lo que dice ahí. Eso es lo que nuestros queridos hermanos interpretan. Vamos a analizar ese verso o ese pasaje en tres o cuatro partes. Primero, en la casa de mi padre. Eso no quiere decir el cielo. Le voy a mostrar lo que dice la escritura. Juan 2. Vamos a citar varios pasajes, pero este es uno. Juan 2, 13 y 14. Y verso 16 nos muestra que la casa del Padre es el templo de Jerusalén. Ok, vamos por partes. No se exciten todavía, no se alarmen, ¿verdad? Porque quizás usted diga, ¿pero qué tiene que ver? Pues sí, tiene mucho que ver. Mira lo que está diciendo ahí. Estaba próximo el Pesaj de los yahuditas. Estos nombres diferentes es porque estamos citando de la Biblia que se llama Versión Israelita Nazarena, que pone los nombres hebreos tal como se dicen en hebreo. Y Yahushua subió a Jerusalén, que es el nombre de hebreo original de Jerusalén. En el templo se encontró con los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Verso dice, a los que vendían palomas se les dijo, quiten de aquí estas cosas y no hagan más de la casa de mi padre una casa de mercado. ¿A qué llamó el maestro aquí la casa de mi padre? Al templo. A eso que mostramos anteriormente en las láminas. El templo de Yahweh en Jerusalén. Él lo llamó la casa de mi padre. ¿Okay? Eso es una partecita nada más pequeña del tema, de lo que dice la Biblia sobre el tema. En Primera de Crónicas, capítulo 6, verso 32, leemos que la casa de Yahweh es en Jerusalén o está en Jerusalén. Verso 32, servían en el canto, está hablando de ciertos personajes de la antigüedad, que servían en el canto de la morada, eran levitas, la carpa de reunión, hasta que Shelomo, es el nombre correcto y antiguo de Salomón, hasta que Shelomo edificó la casa de Yahweh en
Jerusalén. Ahí está. Y cumplían sus deberes según se les prescribieron. Ahora, recuerden lo que dije cuando mostramos las láminas. El templo de Salomón, el templo que edificó Salomón, pero era el templo de Yahweh, era lo que se llamó siempre la casa de Yahweh. Y eso está, o estuvo, ¿verdad? Ya no está, pero estuvo en Jerusalén, que es como se le dice ahora a Jerusalén, y también se le decía antiguamente Jerusalén. Vamos a seguir. Primera de Crónicas 17 12 al 14 dice, o sea, primero digo la afirmación de que mi casa y mi reino, esa frase, son sinónimos. Y eso lo vemos en este pasaje. Él me edificará una casa. Está el Padre Celestial hablando del rey. Me edificará una casa y yo estableceré su trono. Está hablando de David. Estableceré su trono para cuánto tiempo? Para siempre. Verso 13. Yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. Pero nunca quitaré de él mi favor como lo quité de su predecesor. Lo instalaré en mi casa y en mi reino para siempre y su trono quedará establecido para siempre. Eso está hablando de David, pero David no es más que un símbolo del Mesías. Acuérdense que cuando la Virgen Miriam estaba embarazada, se le presenta un ángel y le dice, vas a tener un hijo, etcétera, le llamarás Yahoshua o Yeshua, y el Padre Celestial le dará el trono de David o David, su padre, su antepasado. ¿Ok? Así que lo que muestra este pasaje es que mi casa y mi reino son sinónimos, las frases. El verso 14 dice, lo instalaré en mi casa y en mi reino. Eso es lo mismo, lo que está diciendo es que es lo mismo, mi casa es mi reino, o al menos el símbolo de mi reino. Y eso, hermanos, aunque eso se dijo de David, eso se refiere al Mesías, al Mashiach, como dice en hebreo, que es como el título original, que significa el ungido, rey ungido. Eso que se dice de David se cumplirá en el Mesías Yahoshua, o Yeshua, como algunos prefieren llamarlo. ¿Ok? Y dice que su trono está establecido para siempre. Todavía hay mucho más. En Mateo 23 38 al 39 muestra que, o nos habla de que esa casa fue dejada desolada por el Padre en un tiempo, ¿verdad? Dice ahí, miren, su casa se les queda desierta. Es una profecía que él hizo, hablando del pueblo judío. Porque les digo que no volverán a verme hasta el día en que digan, bendito el que viene en el nombre de Yahweh. El Mesías hablando ahí, quiere decir que la casa de Yahweh quedó desierta de la presencia de Yahweh. Eso es lo que nos enseña ese pasaje. Una vez que el Mesías muere y es resucitado por el Padre y es llevado al cielo, ya de ahí en adelante, la presencia de Yahweh no se manifestaba más en ese templo que él llamaba mi casa. ¿Right? Hebreos, capítulo 3 versos 5 al 6 y también capítulo 10 versos 21 al 22 nos muestra que la casa de Yahweh es ahora su asamblea, su congregación. Algunos prefieren llamarlo su iglesia, ¿verdad? Eso es término más moderno, y también es traducción de la misma palabra. Dice así el pasaje. Moshe fue fiel como siervo en toda la casa de Elohim para dar testimonio de lo que se diría después. En cambio, el Mashiach es fiel como hijo sobre su casa y esa casa somos nosotros. ¿Quién está escribiendo ahí? Pablo, el enviado principal de el Mesías. Sigue diciendo, capítulo 10 versos 21 y 22. Y siendo que tenemos un gran sacerdote en la casa de Yahweh, ¿ok? Ahora sí, dice, acerquémonos con corazón sincero, con la plena certidumbre de la fe,
purificado los corazones de mala conciencia y lavado sus cuerpos con agua pura. Ahora fíjense qué interesante. Mm, que el verso 6 del capítulo 3 dice que el Mashiach es fiel como hijo sobre su casa, la casa de Yahweh. Esa casa somos nosotros, dice él, Pablo. O sea, eso se refiere a los discípulos del Mesías, todos. Esos son la casa de Yahweh. Ahora, es donde mora el Espíritu de Yahweh. Digo, los que sean verdaderamente fieles, pues a ellos se refiere esto, fieles al Mesías y al Padre Celestial. ¿Ok? Y tenemos un gran sacerdote que es el Mesías mismo. Y hay más. En Isaías 2 al 5, dice que Jerusalén será la casa del Padre. Jerusalén, ya no el templo, en los días venideros, el monte, acuérdense que hemos dicho que en las profecías, cuando se habla del monte, generalmente en visiones y cosas así, se refiere al reino del Padre o del Mesías, según sea. En los días venideros, el monte de la casa de Yahweh quedará firmado por sobre las montañas y más elevado que las colinas, esos son los reinos menores. Y todas las naciones lo contemplarán con gozo. Y muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte de Yahweh, a la casa del Elohim de Jacob. Eso muestra que el monte de Yahweh es sinónimo de la casa de Yahweh, porque ambas cosas son símbolos del reino de Yahweh. Y sigue diciendo, para que Él nos instruya en sus caminos y para que caminemos en sus sendas. Porque de Sión, Sión es otro nombre para Jerusalén, acuérdense, porque de Sión saldrá la Torá, eso se va a cumplir en el reino. De Jerusalén la palabra de Yahweh, o sea que durante el reino estará Jerusalén, existirá esa ciudad aquí. Y dice, así Él juzgará entre las naciones y arbitrará entre los muchos pueblos y forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. Todo esto es una descripción del reino milenial del Mesías y todos los cristianos evangélicos están de acuerdo en eso. No alzará espada nación contra nación, no habrá más guerra. Nunca más conocerán la guerra. Eso se refiere al periodo del reino del Mesías por 1000 años sobre esta tierra. Porque de otro modo en el cielo no tendría ningún sentido ese lenguaje. Verso 5. Oh casa de Jacob, vengan, caminemos a la luz de Yahweh. Esa será la proclamación para todas las naciones durante el reino del Mesías. Ahora vamos a explicar la segunda parte del mismo verso de Juan 14, del 1 al 3. Hay muchas moradas. Acuérdense que decía, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Bueno, vamos a ver. En Esdras 8:29 nos muestra que había muchas habitaciones en la casa de Yahweh, que es la casa de mi padre. O sea, citando al Mesías, la casa de mi padre, esa frase se refiere a la casa de Yahweh. Pero la casa de Yahweh siempre se consideró el templo de Yahweh en Jerusalén. Ahora, mira aquí, versos 28 y 29. Les dije, ustedes están consagrados a Yahweh y los utensilios están consagrados. Y la plata y el oro son una ofrenda voluntaria para Yahweh, el Elohim de sus padres, o sea, el poderoso de sus padres. Guárdense diligentemente hasta el momento en que los pesen en presencia de los oficiales, de los sacerdotes y los levitas y los oficiales de los clanes de Israel en Jerusalén, en las cámaras de la casa de Yahweh. Vamos a tener ahí un momentito. De acuerdo a lo que mencionamos cuando presentamos la lámina, la casa de Yahweh tenía muchas cámaras. Y cámaras es un sinónimo de cuartos, es un sinónimo de habitaciones, es un sinónimo de moradas. Es todo lo mismo. ¿Ok? Las cámaras, las habitaciones, las moradas de la casa de Yahweh es lo que el Mesías prometió que iba a preparar para su pueblo. Dice el 30, así pues, los sacerdotes y los levitas recibieron el cargamento de plata y oro, porque ese lenguaje, ese texto se trata de donaciones, ofrendas,
y los utensilios por peso para llevarlos a Jerusalén, a la casa de nuestro Elohim. Así que nuestro Elohim es la palabra original que se traduce Dios, ¿ok? Pero la palabra Dios es una traducción muy pobre de la palabra Elohim. Elohim significa el poderoso. Y si tiene artículo definido, significa el todopoderoso. No es lo mismo que decir Dios. Dios es cualquier cosa. Ok, entonces, Salmo 84, 1 y 4, leemos que las habitaciones son llamadas también mansiones. Para el director de música, dice el verso 1, sobre el lagar, perdón, alabanza de los hijos de Korah. Qué hermosas son tus moradas. Ahí comienza el poema. Qué hermosas son tus moradas, oh Yahweh de los ejércitos. Y está hablando del templo de Jerusalén. Felices los que habitan en tu casa, alabándote siempre. Esa palabra pausa está en la Biblia. Mm, Qué lindo. Entonces, al templo de Jerusalén no solamente se le llama la casa de Yahweh, sino dice que hay gente que habita ahí. Ya explicamos eso cuando mostramos las láminas, ¿verdad? Allá habitaban los guardias, los sacerdotes, y otro personal que participaba en el servicio del templo, cada cual en su turno, ¿verdad? Había 24 turnos. Bueno, Primera de Crónicas 9, 26 a 27 dice, o nos muestra que los guardias vivían en los atrios. No es para siempre, sino vivían por un tiempo, ¿verdad? Igual que en el reino vamos a vivir en el reino bajo el Mesías, no es para siempre, es por 1000 años. El resto de la eternidad viviremos bajo el gobierno del Padre. Dice aquí, los 4 jefes de los porteros que eran levitas estaban en puestos de confianza a cargo de las cámaras o los cuartos o las habitaciones y de los tesoros de la casa de Ha Elohim. Aquí tiene la palabra Elohim con artículo definido. En hebreo se dice Ha, en español se dice él. Pero cuando la palabra Elohim sola, porque la palabra Elohim sola significa el todopoderoso, el poderoso. Pero cuando lleva artículo definido, eso lo saben los gramáticos y todo el que ha estudiado bastante hebreo. Con el artículo definido, la palabra Elohim se aumenta, es un aumentativo, ¿ok? Entonces ya significa más que el poderoso, el todopoderoso. Así que la Biblia hace esa diferencia cuando dice la casa de Ha Elohim, del todopoderoso, que ese es el Padre. Verso 27, estos pasaban la noche junto a la casa de Ha Elohim porque tenían que hacer guardia y se encargaban de abrirla cada mañana. Ahí está. Ujú. Vamos a ver un poquito más esto. Ok. Perdón. Aquí se me corrió un poco la página. Ahí está. Ok. Así pues, los sacerdotes y los levitas recibieron el cargamento de plata y oro y los utensilios por peso para llevarlos a Jerusalén, a la casa de nuestro Elohim. Ya habíamos leído eso. Ok, entonces estamos en la parte donde los guardias vivían en los atrios, porque se me corrió la página. Ok, vamos a leer esto otra vez. Los 4 jefes de los porteros, que eran levitas, estaban en puestos de confianza a cargo de las cámaras o las moradas y de los tesoros de la casa de Elohim. Estos pasaban la noche junto a la casa de Elohim porque tenían que hacer guardia y se encargaban de abrirla cada mañana. Porque, Salmo 84:10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar a la puerta en la casa de mi Elohim a vivir en las carpas del malvado. Esa es una exclamación, ¿verdad? E interesante es un poema, el Salmo 84. La cosa es que menciona otra vez la casa de Elohim y se refiere al templo de Salomón. Primera de Crónicas 9:33. Había cantores que vivían en las habitaciones de la casa. ¿Ves? Ese montón de habitaciones que se hicieron alrededor del templo no era de adorno, ahí vivían personas por ciertos periodos durante el año. Ahora dice, ahora estos eran cantores, jefes de clanes levíticos que se quedaban en las cámaras
otra vez, en las moradas, exentos de otros servicios porque estaban en función de día y de noche. O sea que todos ellos por su turno vivían en esas habitaciones de día y de noche, todos los días, solo que se turnaban, obviamente. Salmo 134, 1 y 2 y verso 11 muestra que los siervos de Yahweh moraban en su casa, en la casa de Yahweh. Dice, alaben allá, alaben el nombre de Yahweh. Voy a hacer un paréntesis para decir que pocos cristianos obedecen esto, ¿verdad? Ellos alaban títulos y un nombre falso, como lo de Jehová, pero no alaban el nombre de Yahweh, aunque ese no es el tema, perdón. Alaben allá, es el nombre de Yahweh abreviado. Alaben el nombre de Yahweh, eso es lo que dice exactamente en hebreo. Den alabanza, oh servidores de Yahweh, los que están en la casa de Yahweh, en los atrios de la casa de nuestro Elohim. Otra vez se refiere a los guardias y los levitas y sacerdotes que habitaban, moraban, vivían en la casa de Yahweh, en el templo de Jerusalén. Pues digo que no es que vivían los mismos todo el tiempo, ¿verdad? Sino que se turnaban, tomaban turnos, pero incluyendo todos los turnos, esa morada es permanente. Todo el año vivían ahí esos servidores. Jeremías 35, 2 al 4 y 8 al 10 dice, os muestra que los príncipes y guardias moraban juntos en el templo. Príncipes también moraban allí. Vemos el verso 2 en adelante. Ve a la familia de los rejabitas bien, y habla con ellos. Los recabitas eran una familia, un clan, una familia que habían hecho un juramento de no tomar vino nunca. Y hablaba con ellos perdón, y habla con ellos y tráelos a la casa de Yahweh, otra vez el templo de Jerusalén, a una de las cámaras y dales de beber vino. Era una prueba que se le estaba haciendo en el tiempo de Jeremías. Así que tomé a Yasanyah, hijo de Yirmeyahu, hijo de Jabatzinyah, y a sus hermanos, esos eran rejabitas, y a sus hermanos, a todos sus hijos, a toda la familia de los rejabitas, y los traje a la casa de Yahweh, el templo de Salomón, a la casa de los hijos de Hanán, hijo de Yigdaliahu, el hombre de Jael. Jael es una abreviación del título Elohim, la cual está junto a la cámara de los oficiales. Y encima de la cámara de Maaseyahu, hijo de Shalum, el guardia del umbral. Verso 8. Y nosotros hemos obedecido a nuestro ancestro Jonadab, hijo de Rechab, de todas las cosas que nos mandó. Nunca bebemos vino, ni nosotros, ni nuestras esposas, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, porque a los israelitas nunca se les prohibió beber vino. Usted puede leer la Torá de principio a fin y verá que nunca se les prohibió a los israelitas en general beber vino. Pero ese hombre, Rehab, hizo ese juramento para sus hijos, su familia, y por eso de eso es que se trata este título. Jonadab, más bien, Jonadab. Rehab era el hijo de Jonadab porque hizo ese juramento de que su familia nunca bebería vino. Y ahí está, verso 9 ahora. Tampoco edificamos casas para habitar en ellas, y ni tenemos viñas ni campos para sembrar. Hemos habitado en tiendas y hemos obedecido todo lo que nos mandó nuestro ancestro Jonadab. Entre él, eso que menciona ahí, no habitar, no hacer casas, vivir en tiendas y no beber vino. ¿Es malo habitar en casas? No. Entonces tampoco es malo beber vino. O sea, no está prohibido, quiere decir. Que sea malo por otras razones, sí, puede ser. Que si le hace daño a usted, pues ya eso es otro tema, ¿verdad? Estamos hablando de el juramento que se hizo de no beber vino, que hizo de la familia de Jonadab. No tiene que ver con si hace daño o no hace daño. Era un juramento como de consagración, de dedicación absoluta a Yahweh. Vamos a Ezequiel, capítulo 40, versos 17 y verso 44.
Luego le hemos corrido a capítulo 41, versos 14 al 16. Ahí muestra que habrá moradas en el reino, simbolizado por este templo profético. Que esas moradas no es allá en el cielo, que cuando él dijo, el maestro dijo, voy a preparar moradas para ustedes. Hay muchas moradas, dijo primero, y voy a preparar lugar para ustedes. No se refería al cielo, se refería a posiciones de liderato, de gobierno, que él le iba a asignar a cada uno de sus siervos, y la casa de su padre es acá, en la tierra. Ok, vamos a seguir leyendo. Luego me llevó al atrio exterior y vi que había cámaras. O sea, recuerden lo que dijimos al principio, porque la palabra cámara significa varias cosas, ¿verdad? Pero en español significa también habitaciones, moradas. Y el atrio alrededor tenía un enlosado. Alrededor de aquel atrio y dando hacia el enlosado, había 30 cámaras. Ahí está. Por fuera de la puerta interior y en el atrio interior había dos cámaras para los cantores. Esas son las habitaciones que me prometió el Mesías para los suyos, pero en forma simbólica representando ¿cómo se llama? Posiciones de gobierno, de liderato en el reino milenario del Mesías. Una de ellas estaba al lado de la puerta del norte y su fachada daba al sur. La otra estaba al lado de la puerta del sur y su fachada daba al norte. Son detalles del templo de Salomón. 41:14. Dice, el ancho de la fachada del templo y del área reservada era de 100 codos. Un codo es la distancia de este dedo al codo. Que en aquellos tiempos, cuando había hombres muy grandes, pues sería bastante más que lo que es ahora, ¿verdad? Verso 15. Midió largo del edificio que estaba delante del área reservada que había detrás del templo y sus pasillos, tanto a un lado como al otro, y era de 100 codos. También midió la sala interior y el vestíbulo exterior, los umbrales, las ventanas anchas por dentro y angostas por fuera, y los pasillos alrededor de los 3 pisos. Recuerdan que la lámina, le aclaramos eso, ¿verdad? El templo de Salomón alrededor tenía 3 pisos de cuartos. Frente al umbral, todo alrededor estaba recubierto con madera, desde el suelo hasta las ventanas. También las ventanas estaban recubiertas. Esto es una serie de detalles que quizás no sean de interés para ustedes, pero excepto de que bueno, les interese conocer, ¿verdad?, cómo era el templo de Salomón, pero esos son detalles, vamos a decir, de valor histórico, pero también de valor profético, en el sentido de que ese templo era símbolo, símbolo profético del reino del Mesías durante 1000 años. Vamos a tocar la frase en el verso del Mesías, Juan 14, del 1 al 3. Él dijo esta frase también: voy a preparar lugar para ustedes. Vamos a tomar esa frase. Éxodo 15, 16, 17 muestra que la frase un lugar preparado, aquí en lo que vamos a leer, es la tierra de Canaán. ¿Ah? Es importante. Verso 16, les cae un terror, un pavor, por el poder de tu brazo están todavía como piedra, hasta que, esta es una alabanza, un elogio a Yahweh, hasta que cruce tu pueblo, oh Yahweh, hasta que cruce tu pueblo que has adquirido, tú los llevarás, el pueblo de Israel, está hablando del pueblo de Israel antiguo, en el tiempo de Moisés, tú los llevarás y los plantarás en tu propio monte. Fíjense que la palabra monte ahí es símbolo de todo el país, porque no fue un solo monte donde habitó todo el pueblo de Israel, imposible, ¿verdad? Tu monte quiere decir tu reino. Y tu reino era todo en ese tiempo, en ese contexto, tu reino es toda la tierra de Canaán. En el lugar que hiciste, que también se significa preparaste para morar. Oh Yahweh, el santuario, Yahweh, que tus manos establecieron. Fíjense que todo se relaciona, todo este lenguaje, el lenguaje de todos estos pasajes se relaciona con el templo y de manera simbólica del futuro y con el reino milenario del Mesías en el futuro. Este,
Revelación, que es lo que todo el mundo conoce como Apocalipsis, ¿verdad? Gracias al griego. Capítulo 12, versos 5 al 6 dice, el lugar muestra que, porque lo que pongo al lado de la cita es una explicación mía, ¿verdad? No es parte de la Biblia. En este pasaje muestra que el lugar preparado, aquí lo que vamos a leer, es el desierto. O sea que es otro significado de un lugar preparado. Dice, ella dio a luz, es una visión de una mujer. Y dice, ella dio a luz un hijo varón. Esa mujer es símbolo de Israel, la nación, como nación, que ha de guiar, un hijo varón, ese es el Mesías, que ha de guiar todas las naciones con cetro de hierro. Todo lo que se ha dicho del Mesías está condensado en esa frase. Y su hijo, hablando del Mesías, Yahoshua, fue arrebatado, parece que es una visión, y su hijo fue arrebatado ante Elohim y su trono, y la mujer, que es símbolo de Israel, huyó al desierto. Eso quiere decir a, a la, ¿cómo diríamos? Una situación de que no aparece, una situación de ocultamiento, donde tenía un lugar que Elohim había preparado para que la alimentaran allí durante 1260 días. Es un periodo profético que algunos han interpretado de unas maneras y otros de otras, pero lo importante en este estudio no es el periodo profético ese de 1260 días. ¿Qué es lo que significa? Ese es tema para otra ocasión. La cosa es que la mujer que huyó al desierto es Israel. Y el desierto quiere decir en ese caso que Israel desapareció de la vista como pueblo, como nación, no los individuos, desde el siglo I hasta cierto periodo que ya lo sabemos porque ya habíamos vivido esa historia, ¿verdad? En el 1948 Israel volvió a ser nación en su tierra. Esa es la mujer en el desierto, que estuvo en el desierto, perdón, y allí, el desierto es la que estuvo entre las naciones, y allí el Padre la protegió hasta que hubo esa restauración en 1948. Ok, ahora, la otra frase, cuando él dijo, hay muchas moradas, si me fuera y les preparara el lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo. ¿Qué significa eso? Ellos, los hermanos queridos que hablan de ese tema dicen, pues eso significa que los llevará al cielo. No, perdón, nada que ver. Mire el Salmo 49:15, donde se usa una expresión, esa misma expresión, aunque en otras palabras, para significar resurrección. Míralo aquí. En cambio, Elohim rescatará mi vida. Este es el salmista, elogiando a Elohim. En cambio, Elohim rescatará mi vida del poder de la fosa, pues me tomará consigo. ¿Qué significa me tomará consigo en relación con la fosa? Hermano, esto es elemental. Cualquiera puede entenderlo, pero vamos a darle una ayudita para los que no lo entiendan. Dice, en cambio, Elohim rescatará mi vida. Está David hablando en ese salmo, hablando de la resurrección. Le dice, Elohim rescatará mi vida del poder de la fosa es la tumba. Si Elohim rescata mi vida del poder de la fosa, quiere decir que me resucitará, me sacará de la fosa, que es la tumba. Y ahí lo dice, pues me tomará consigo. Entonces, en ese texto, perdón, rescatar la vida de David significa resucitarlo. Por lo tanto, aplique esa misma frase. David dijo, me tomará consigo. ¿Qué quiere decir? ¿Que Yahweh tomaría a David y lo llevaría al cielo? No, nada que ver. Perdonen que tengo mucho problema con mi garganta. Vendré otra vez y los tomaré conmigo. Eso quiere decir los resucitaré, hermanos. Eso quiere decir los resucitaré y los tomaré conmigo para que estén conmigo. No tiene que ver nada con ir al reino, al cielo. Ese es un pasaje poderoso. Jeremías 3:14 muestra que también esa frase de tomar a alguien
También, aparte de ser símbolo de resurrección, puede ser símbolo de selección, de escoger, seleccionar. Vuélvanse, verso 14. Oh hijos rebeldes, que yo soy su esposo. Ese es un regaño de Yahweh para Israel. Declara Yahweh, aunque los he rechazado, los tomaré uno por ciudad y dos por clan y los traeré a Sion. En este caso se refiere a la restauración de Israel, de las naciones hacia Israel, hacia la tierra de Israel. ¿Ok? Vamos a leerlo otra vez. Está hablando Yahweh al pueblo de Israel. Vuélvanse, oh hijos rebeldes, que yo soy su esposo, declara Yahweh. Aunque los he rechazado, fue cuando se fueron en cautiverio, en exilio, los tomaré uno por ciudad y dos por clan, y los traeré a Sión. Nada que ver con llevarlos al cielo. Es un lenguaje de restauración, un acto de restauración que él le ofrece a su pueblo. Sacarlo de las naciones de los gentiles y traerlos a la tierra de Israel otra vez. Eso se cumplió al pie de la letra en el 1948, cuando Israel fue devuelto a su tierra, la tierra de Canaán, allí donde están ahora. Bueno, yo puse esta notita aquí, esta es la mitad del tema, porque no quiero hacer un tema extremadamente largo y lo que falta es bastante. Por eso, incluyendo el preámbulo, cuando, ¿verdad?, presentamos la lámina para explicar cómo era el templo de Salomón, y ahora esta primera parte, pues es nada más que la mitad del tema. Así que con esto me voy a retirar. Entonces, queridos hermanos, pues con esto los dejo hasta la próxima. Shalom.